Hola equipo, un saludo cordial para todos y todas. Esto es Actividad Física y Salud Comunitaria 2021. Damos inicio a una nueva sesión después del importante y necesario receso universitario, que es una semana de consolidación de los aprendizajes. No es que no hicimos absolutamente nada, sino que solo limitamos las clases sincrónicas y hoy día estamos de vuelta a una nueva sesión de este módulo que partió ya hace largos minutos con una pregunta a través de Mentimeter que nos llevó a reflexionar sobre tipos de estudios científicos. Y después algo que los estudiantes ni se imaginaban, nunca en sus vidas pudieron imaginar que un profesor los iba a llevar a un viaje por Londres. Y eso lo conseguimos, gracias a la magia de YouTube, un viaje virtual. Fue hermoso, nos detuvimos frente al Big Ben, en ese puente histórico, y había algo rojo de 2 pisos. Vamos a ir a lo profundo de ese bus rojo de 2 pisos. Take a little breather from hunting pearls. Every day will soon make you sick. I wanna photobomb your curtain call. I wanna hack your crystal ball. But some things I just don't wanna see. And so you scream that you deplore. Whatever you do, please do not open that. El año 1953, Morris y colaboradores, con otro investigador muy importante, 1953, varias décadas atrás, generó un estudio científico emblemático en nuestra área, un estudio que hasta los días de hoy se sigue citando, que es tremendamente importante. ¿Qué hizo este estudio? Básicamente lo que hizo este estudio fue analizar el riesgo de enfermedad coronaria y los niveles de actividad física en un determinado trabajo, que hoy día, por qué no decirlo, es un tema de estudio en los centros referentes a nivel mundial en esta área. Estamos hablando de 1953, estimado equipo, un estudio científico que fue publicado en una revista muy prestigiosa, y que lo que hizo básicamente fue indagar respecto a los buses de 2 pisos y las personas que trabajan dentro de esos buses, arriba de esos buses. Ahí está la imagen, le hice un zoom y llegamos a este maravilloso, emblemático bus rojo de 2 pisos. ¿Qué encontraron y qué se propusieron y cuál era el problema que se encontraron estos científicos? Básicamente era enfermedades coronarias en personal de estas compañías de buses de 2 pisos. La gente se estaba muriendo y la tasa de mortalidad estaba creciendo. 1953. No sabían qué hacer y una universidad se acerca con estos investigadores y les dice: oye, nosotros podemos investigar al respecto, podemos averiguar por qué está ocurriendo todo esto. Perfecto, ahí está. Les pasamos todos los buses de 2 pisos y ustedes háganos las preguntas para identificar cuál es el problema y cómo le podemos dar solución. Después de esta reunión, en esta prestigiosa universidad, con estas empresas que, así como el Trans Londres, se llamaba, 1953, el Trans Londres. Paul Gascoigne fue el que hizo el comercial, estoy haciendo la analogía con Iván Luis Zamorano. Los científicos tenían todo listo y todo claro y empezaron a identificar algunos elementos que eran importantes. ¿Qué elementos eran importantes en este estudio? Básicamente identificar quiénes trabajaban arriba de estos buses. Y se dieron cuenta que habían 2 labores importantes, que no solamente era el chofer de buses. Claro, el chofer de buses es importante, porque claro, está arriba del bus manejando. Y por otro lado está la persona que cobra los boletos arriba de este bus, que es el que se muestra en la imagen. 2 labores dentro de un mismo trabajo, 2 labores diferentes.
¿Qué datos y qué hallazgos más importantes hay en este estudio? Choferes de buses de Londres. Este es un estudio emblemático, insisto, del año 1953, que hasta los días de hoy sigue siendo un referente en nuestra área. Básicamente los datos, y el más importante, yo estoy seguro que ustedes se lo preguntan y deben estar ahí atentos a ver cuál es el dato más importante. Bueno, ¿cuál es el objetivo del estudio? Y el objetivo del estudio es comparar las tasas de enfermedad coronaria entre los conductores de autobuses y los cobradores de boletos. Aquí inmediatamente en este estudio aparecen dos grupos. Ojo, aquí no hay ningún experimento, por lo tanto, ya les adelanto que este no es un estudio de tipo experimental, ni menos cuasi experimental, porque no hay ningún experimento que se les aplique al chofer de bus y al cobrador. Lo único que hace este estudio, ya más de corte descriptivo, es comparar las tasas de enfermedad coronaria. Tomó las fichas médicas de los choferes, tomó las fichas médicas de los cobradores de boleto y encontró los siguientes datos. Ojo con este dato, porque este dato, 1953, es muy parecido a lo que ocurre hoy día en Chile. 90% de los conductores eran sedentarios. Tenían una actitud sedentaria y eran sedentarios. ¿Qué significa ser sedentario? Pasar gran parte de la jornada laboral sentado. Obvio, iban manejando un bus y la máxima fuerza que realizaban era pasar los cambios, mover el volante y mover los pies. Obviamente ese tipo de actividad no les permitía transformarse en una persona activa físicamente. En ese momento, 1953, no se sabía que 150 minutos de actividad física a la semana de manera moderada me iba a servir para prevenir estas enfermedades. Gran diferencia con lo que ocurre hoy día, que sí ya lo sabemos. 90%, 9 de cada 10 conductores eran sedentarios. Cosa distinta, y ojo, por mucho tiempo, nosotros a todos le llamábamos sedentario. Ah, no, es que tú eres sedentario. En el último tiempo se ha ido diferenciando el concepto, se ha ido escarbando en relación a esto, y hay una gran diferencia entre ser sedentario e inactivo físicamente. Recuerden que se puede ser activo físicamente, pero también tener una conducta sedentaria, que también es muy riesgosa. Los cobradores subían y bajaban el bus de 2 pisos durante el turno. Elemento y dato muy importante, porque al subir y bajar un bus de 2 pisos de estas características, en una atracción turística donde va mucha gente, donde tienes que cobrar muchos boletos, no es que te vas a instalar ahí y esperar que después de una hora se suba una persona, estás constantemente subiendo y bajando. Tanto subían y bajaban que durante una jornada daban un total de 600 pasos. En un día el cobrador daba 600 pasos. Miren los datos básicos, miren la cantidad de datos básicos para un estudio tan emblemático que hasta los días de hoy se sigue utilizando. Los cobradores 600 pasos al día, los choferes nada, y la gran mayoría eran sedentarios. Ahí se ve un señor de aproximadamente 72 años de edad, de una contextura física promedio, que va de pie. Ya el estar de pie en un bus en movimiento ya está generando una actividad, sabemos, de la musculatura estabilizadora, ¿no es cierto? El core, este cinturón muscular que nos da estabilidad en el centro, es tremendamente importante. Miren, ¿se acuerdan de este bus? ¿Se acuerdan el viaje que hicimos? Está en el puente, el punto rojo era eso. Más datos importantes y hallazgos importantes de este estudio. Lo primero, y esto es lo más interesante de este estudio, estimado equipo. Los cobradores tenían la mitad de probabilidades que los conductores de morir de un ataque cardíaco súbito. Así uno podría decir, corta. Mira qué importante es caminar 600 pasos en el día, que te reduce a la mitad la posibilidad de morir de un ataque cardíaco súbito. La mitad, solo por dar 600 pasos al día. Y aquí viene un dato que es tremendo. Respecto a los conductores, tenían 2 veces más probabilidades de muerte coronaria inmediata.
O sea, por un lado, el que camina 600 pasos tiene la mitad de posibilidades de morir de un ataque cardíaco súbito. Los choferes, 90% sedentarios, tenían 2 veces más probabilidades de muerte coronaria inmediata. ¡Wow! Dato tremendamente importante. ¿Qué pasaba si un cobrador tenía un problema coronario? Lo que ocurría básicamente es que este cobrador tenía secuelas menos graves. O sea, era capaz de quedar con vida y lo más probable que con secuelas de menor cuantía. ¿Qué pasaba cuando un conductor lograba quedar vivo? Lo más probable es que las secuelas con las que quedaba eran mucho más complejas y lo más probable es que les afectaba en las actividades de la vida diaria. Y miren este dato. Los cobradores, menor riesgo de enfermedad cardíaca, ojo, independiente del tamaño corporal. ¿Se acuerdan cuando yo les describía a ese cobrador, que era una persona de 72 años, de una contextura normal, sin meternos en su composición corporal? Llegamos a la conclusión de que independiente si era una composición corporal, no sé, con tendencia al exceso de grasa, independiente de eso, ya el hecho de ser cobrador y caminar 600 pasos al día implicaba un menor riesgo de enfermedad coronaria. Un estudio simple, ni siquiera es experimental, porque en el comienzo de la clase me fui al otro extremo. Para que sea experimental, ¿qué debemos hacer con este estudio? Es una de las preguntas que voy a hacer en esta tercera parte de esta sesión, donde vamos a reflexionar en torno a un estudio tan básico, tan emblemático, tan antiguo, de tantas décadas atrás, que hoy día nos marca básicamente el camino de lo que estamos haciendo en la actividad física y salud de la comunidad. Gracias, equipo. Dejamos de grabar. El hecho de dejar de grabar estimula la participación. Cuando yo dejo de grabar, los estudiantes automáticamente encienden sus cámaras y comenzamos la reflexión. No todos ni todas, pero un número importante que nos permite tener una relación mucho más directa e inmediata. Así que vamos para esta tercera parte de la sesión de hoy, que incluyó un viaje a Londres. No es menor. Vamos, equipo.